En el pequeño pueblo de Valtierra, donde las montañas parecían vigilar cada carretera y el aire olía siempre a gasolina, vivía un mecánico llamado Santiago Llorens. Para la mayoría era un hombre corriente, solitario y meticuloso, pero quienes conocían realmente su historia sabían que tenía un don especial: escuchaba los motores como otros escuchan la música. Le bastaba un simple zumbido para reconocer el estado de cualquier vehículo. A veces incluso bromeaban diciendo que podía diagnosticar un coche con los ojos cerrados y solo una mano apoyada en el capó. Y aunque él se reía, lo cierto era que la intuición jamás le fallaba. En el taller de chapa azul donde trabajaba desde hacía más de 20 años, la gente entraba a diario con problemas variados: frenos gastados, cambios de aceite retrasados, correas chirriantes, motores fatigados. Pero había una pieza que casi nadie mencionaba, un componente escondido que trabajaba incansable en el interior del coche: el turbo. Para muchos era invisible, casi místico, una parte que se asumía eterna sin saber muy bien por qué. Y sin embargo, cada vez que Santiago veía entrar un coche con un turbo dañado sabía que aquello iba a costar caro. No cientos, sino miles de euros. Era, sin duda, uno de los problemas más temidos por los conductores que dependían de sus autos para vivir. Una mañana de otoño, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la bahía, un joven llamado Lucas Ferrer entró al taller con el rostro triste y las llaves de su coche colgando de los dedos. Era un chico entusiasta, de esos que conducen con pasión, aceleran sin miedo y sienten la carretera como un escape a la rutina. Pero aquella mañana parecía derrotado. «Santi, creo que mi coche no va bien», susurró casi con vergüenza. Santiago le pidió que arrancara el motor. Bastó unos segundos para que frunciera el ceño. Ese silbido agudo, casi un lamento metálico, era inconfundible. Apagó el motor y miró al joven con seriedad. «El turbo está tocado», sentenció. Lucas se llevó las manos a la cabeza. Sabía lo que eso significaba. Un gasto enorme, posiblemente más de lo que podía permitirse. Santiago lo invitó a sentarse, le ofreció café y esperó a que se calmara. No era la primera vez que veía a un conductor derrumbarse por algo así. «No te preocupes», dijo por fin. «Esto tiene arreglo. Pero antes quiero contarte algo. No solo para que entiendas lo que ha pasado, sino para que no vuelva a ocurrir». Lucas escuchó con atención. Y aunque al principio pensó que sería una charla técnica y aburrida, rápidamente se dio cuenta de que Santiago hablaba casi como si narrara una historia. «Verás, el turbo es como un atleta», empezó diciendo. «Trabaja duro para darle fuerza y potencia al motor. Comprime el aire y lo envía adentro con presión, permitiendo que el coche acelere con más energía. Y aunque está hecho para resistir, ningún atleta puede soportarlo todo si no se le cuida bien». Lucas frunció el ceño. No tenía ni idea de que esa pieza, escondida entre cables y metales ardientes, fuese tan importante. «El problema», continuó Santiago, «es que muchas veces lo castigamos sin darnos cuenta. Le pedimos demasiado cuando aún no está listo o lo dejamos morir de golpe cuando todavía está ardiendo por dentro». El joven lo miró sorprendido. «¿Cómo que morir de golpe?» «Exacto. Cuando conduces durante un buen rato, o le exiges mucha potencia, el turbo puede alcanzar temperaturas cercanas a los 600 grados. Imagínate eso dentro del motor. Si apagas el coche de inmediato, el aceite que está lubricando la turbina se carboniza. Se quema. Se convierte en una pasta negra que bloquea los conductos. Y una vez eso ocurre, ya no hay marcha atrás». Lucas tragó saliva, sintiendo que cada palabra encajaba con lo que él había hecho siempre. Llegar rápido, aparcar, apagar el motor sin pensar en nada más. ¿Y qué debería haber hecho?, preguntó casi en un susurro. Entonces Santiago sonrió, no con reproche, sino con paciencia. Dejar que el motor respire. Dejarlo 2 minutos al ralentí después de un trayecto exigente. Solo eso. Es como permitir que el turbo se enfríe sin brusquedad. Un gesto tan simple puede alargar su vida más de lo que imaginas. El silencio se apoderó del taller. Lucas asintió lentamente. Nunca había escuchado nada de eso. Y Santiago sabía que no era culpa suya, la mayoría de conductores ignoraban ese pequeño ritual que podía salvar un componente tan costoso. «Pero no solo es eso», añadió el mecánico. «El aceite es la sangre del motor. Si está sucio, contaminado o demasiado viejo, también puede dañar el turbo. Y hay que asegurarse de que el motor esté a la temperatura adecuada antes de exigirlo. La aguja debe llegar a 90 grados, y luego esperar unos minutos más. Solo cuando el aceite está realmente caliente puede proteger todas las piezas como debe». Lucas respiró hondo, lleno de culpa pero también de alivio. Tenía la sensación de estar escuchando una lección valiosísima que nadie le había enseñado jamás. «Entonces, ¿todo esto pudo evitarse?», preguntó finalmente. Santiago lo miró con honestidad. «Podría haber durado toda la vida». «Sí.
Pero ahora que sabes cómo cuidarlo, te aseguro que no volverá a pasar. Mientras el joven asentía, Santiago sabía que aquella conversación sería la primera de muchas. Porque detrás de cada avería había una historia, una lección, un mal hábito que corregir. Y también sabía que si lograba que la gente entendiera la importancia de aquellas pequeñas acciones, Valtierra sería un lugar lleno de coches más sanos y dueños más felices. El motor de Lucas volvería a rugir, pero aquella mañana marcó el inicio de algo más profundo, el despertar de un conductor consciente y el comienzo de una amistad inesperada en el corazón de un taller humilde, donde los motores nunca dejaban de hablar. El día en que Lucas dejó su coche en manos de Santiago, una suave llovizna acariciaba los techos de Valtierra. El joven caminó hacia su casa con una mezcla de preocupación y esperanza. Formaba parte de él la culpa por haber descuidado una pieza tan esencial, pero también sentía la emoción de aprender cosas que, hasta ese momento, desconocía por completo. Desde pequeño había amado la sensación de velocidad, el rugido del motor, la suave vibración que recorría el volante, pero jamás había pensado en todo lo que ocurría bajo el capó. Era como si hubiese pasado la mitad de su vida disfrutando de una melodía sin conocer ninguno de los instrumentos que la producían. Mientras tanto, en el taller, Santiago desmontaba con precisión quirúrgica las piezas necesarias para llegar al turbo. Lo hacía con calma, sin prisa, escuchando el leve sonido de la lluvia en el tejado. Aquella tranquilidad le permitía recordar sus primeros años como aprendiz, cuando su maestro, un viejo mecánico llamado don Eusebio, le enseñaba la importancia de poner atención a los detalles que nadie veía. Los coches hablan, solía decirle, y si los escuchas, jamás te fallarán. Aquellas palabras se habían convertido en una filosofía de vida para él. Casi al anochecer, mientras revisaba los conductos del aceite y observaba las marcas de carbonización en el interior del turbo de Lucas, entró por la puerta Clara, la hija de un cliente habitual. Llevaba años visitando el taller, a veces para ayudar a su padre, otras simplemente por curiosidad. Tenía la costumbre de recorrer el lugar preguntando por cada tornillo, por cada herramienta, como si todo aquel mundo mecánico fuera un lenguaje secreto que deseaba descifrar. ¿Es grave?, preguntó al ver la expresión seria de Santiago. No es nada que no pueda arreglarse, respondió sin apartar la mirada de la pieza. Pero habría podido evitarse. Clara se acercó con el interés genuino de quien quiere aprender. ¿Otra vez el turbo?, preguntó sonriendo. Otra vez, respondió él, aunque esta vez sin la resignación que solía acompañar esa frase. Pero al menos el dueño ha querido entender que hizo mal. Clara dejó la mochila sobre una mesa y se apoyó en el banco de trabajo. ¿Por qué fallan tanto?, preguntó ella. Si se supone que son tan fiables. Santiago se quitó los guantes y los dejó caer sobre el mostrador. Le gustaba cuando alguien hacía preguntas sinceras. La conversación fluía de forma casi natural. Porque nadie les presta atención, explicó. El turbo es invisible para la mayoría. Trabaja en silencio, sin que nadie lo mire, comprimiendo el aire, alimentando al motor. Si el aceite está sucio, si el conductor apaga el motor sin dejarlo respirar, si exigen demasiado cuando aún no está en temperatura, todo eso lo va desgastando. El problema no es el turbo, el problema somos nosotros. Clara sonrió ante aquella respuesta. Eres como un médico del motor, bromeó. Y tú como una periodista, respondió él riendo. Siempre queriendo entenderlo todo. Ella observó el turbo desmontado y luego lo miró con curiosidad. ¿Y qué le pasó a este? Lo apagaron cuando estaba ardiendo. El aceite se carbonizó. Algunos conductos están obstruidos, pero puedo limpiarlo y dejarlo como nuevo. ¿Y eso bastará? Si él cambia sus hábitos, sí, dijo Santiago mientras retomaba el trabajo. Aquella noche, cuando cerró el taller, pensó en Lucas. Sabía que era un buen muchacho. Al día siguiente, tal vez, podría enseñarle algo más, algo que pocos conductores de coches antiguos conocían, la importancia de la válvula PCV. Aquella pieza diminuta, oculta como un secreto entre engranajes y tubos, podía arruinar incluso al mejor turbo si no funcionaba correctamente. No todos los mecánicos hablaban de ella. Algunos la ignoraban por falta de experiencia, otros porque simplemente no veían más allá de los fallos evidentes. Pero Santiago lo había aprendido a la fuerza, después de pasar semanas buscando la causa de humos extraños en un vehículo que parecía imposible de diagnosticar. Desde entonces, revisaba esa válvula en todos los coches veteranos que entraban al taller, como un doctor revisando el corazón de un paciente. Al día siguiente, cuando Lucas regresó, lo hizo con una actitud distinta. Ya no llevaba la preocupación marcada en el rostro, sino una mezcla de respeto y curiosidad. Entró al taller y se encontró con Santiago limpiando el cuerpo del turbo con paciencia infinita. No sabía que algo tan pequeño pudiera dar tantos problemas, comentó Lucas mientras se acercaba. Santiago levantó la cabeza, sonriente. Lo que no ves es lo que más influye en tu coche.
Igual que en la vida, añadió con humor. Lucas observó cada pieza, cada herramienta ordenada con esmero. Había algo casi artístico en la forma en que Santiago trabajaba. Quiero aprender, dijo de pronto. Quiero entender todo esto. No quiero volver a cometer los mismos errores. A Santiago le brillaron los ojos. Pocas cosas le alegraban más que ver a alguien interesado en cuidar su vehículo. Entonces escucha bien, respondió mientras señalaba el turbo. Ya conoces la importancia de dejar el motor al ralentí después de exigirle. Pero también debes saber que antes de pedirle potencia, el aceite debe estar en temperatura. No basta con que la aguja del refrigerante llegue a 90 grados. Eso solo te dice que el motor está caliente, el aceite todavía puede estar frío. Lucas abrió los ojos sorprendido. ¿Y cuánto tarda en calentarse? Unos minutos más, explicó Santiago. Si aceleras fuerte antes de eso, el aceite no fluye como debe. No protege como debería. Recuerda, el turbo gira a velocidades enormes, casi inimaginables. Necesita que el aceite lo abrace por completo. El joven asintió, consciente de que aquello cambiaría para siempre la forma en que trataba su coche. ¿Y hay algo más que debería saber? Santiago lo miró, satisfecho de que hiciera la pregunta más importante. Sí. Si tu coche es antiguo, revisa siempre la válvula PCV. Si esa válvula falla, los gases del aceite pasan a la admisión del turbo. Es como permitir que el corazón respire aire sucio. Con el tiempo, se rompe. Lucas escuchó cada palabra como si memorizarla fuese vital para el futuro. No sabía nada de esto, confesó. Gracias por enseñarme. Santiago sonrió comprensivo. Nadie nace sabiendo. Pero un buen conductor se forma con experiencia o con averías. Ambos rieron. Pero mientras aquel taller se llenaba de confianza y aprendizaje, Santiago intuía que aún quedaba una última lección por compartir. Una lección que cambiaría no solo la forma en que Lucas cuidaría su coche, sino también la relación que ambos formarían a partir de ese día. Pasó una semana entera antes de que el coche de Lucas estuviera listo. No porque la reparación lo exigiera, sino porque Santiago quería hacer el trabajo con una dedicación que no ofrecía a cualquiera. Desmontó el turbo pieza por pieza, lo limpió, lo pulió, revisó todos los conductos y sustituyó lo que estaba demasiado dañado. Cuando volvió a montarlo, no solo parecía nuevo, lo era. Todo el taller olía a metal limpio, aceite fresco y un ligero aroma a gasolina recién reposada. Lucas llegó temprano aquella mañana, más ansioso por aprender que por recoger su coche. Aunque no lo admitiera, el taller de Santiago empezaba a convertirse en un refugio donde encontraba paz, claridad y hasta un poco de amistad. Mientras entraba, vio a Clara organizando herramientas con su habitual soltura, como si aquel mundo mecánico fuera una extensión natural de sus manos. Buenos días, Lucas, lo saludó ella con una sonrisa cómplice. Hoy por fin vuelve a rugir tu máquina. Y espero tratarla mejor que antes, respondió él, algo avergonzado pero decidido. Santiago salió de la zona del elevador con la mirada tranquila de quien ha hecho un buen trabajo. Secó sus manos en un trapo azul y señaló el coche, impecable y brillante como si acabara de salir del concesionario. Aquí lo tienes, anunció. Y antes de que preguntes, sí, quedó perfecto. Pero no te lo entrego hasta que escuches la última parte de la lección. Lucas asintió sin dudarlo. Clara se acercó también, curiosa, como si la historia del turbo fuera un relato que ambos deseaban conocer hasta el final. Hoy voy a hablarte del último ritual, el más sencillo, el más ignorado, y el más importante, dijo Santiago mientras abría el capó. Los cambios de aceite. Lucas frunció el ceño. Aquello sí que le parecía básico, pero Santiago levantó un dedo como advertencia. No te confundas, continuó el mecánico. Un cambio de aceite no es solo cambiar un líquido. Es renovar la sangre del motor. Es darle vida nueva. El aceite se degrada con el tiempo, pierde propiedades, acumula residuos microscópicos que se vuelven tóxicos para el turbo. Cada kilómetro, cada viaje frío, cada acelerón, todo deja huellas invisibles en él. Y si lo cambias tarde o mal, estás acortando la vida del motor, aunque no lo notes. Lucas asintió lentamente. Entendía que era importante, pero nunca lo había visto con esa claridad. Pero no se trata solo del cuándo, sino de cómo, agregó Santiago. Los cambios deben hacerse en tiempo y forma. No con aceites de baja calidad, no estirando los intervalos, no con filtros viejos. El turbo depende del aceite más que cualquier otra pieza. Si lo descuidas, lo perderás. Clara intervino en ese momento. Mi padre siempre decía que un coche bien cuidado no es el que más corre, sino el que llega más lejos. Santiago sonrió de lado. Tu padre es un sabio, Clara. Y tiene razón. La potencia sin cuidado no sirve de nada. El mecánico hizo un gesto para que Lucas lo siguiera hasta la parte trasera del taller, donde una cadena colgaba de una viga metálica.
¿Sabes qué hago cada vez que termino de reparar un coche? Preguntó señalando la cadena. Lucas negó con la cabeza. Lo arranco, lo dejo al ralentí y escucho. No miro luces, no miro pantallas. Solo escucho. Los motores hablan, Lucas. Y si aprendes a escucharlos, jamás volverás a romper nada. Encendió el motor del coche de Lucas. El sonido fue suave, equilibrado, como un suspiro profundo. El turbo giraba silencioso, sin queja ni vibración. Parecía casi agradecido. Escucha, murmuró Santiago. Lucas cerró los ojos y lo intentó. Por primera vez en su vida, prestó atención a cada vibración, a cada burbujeo suave del aceite moviéndose, al leve silbido del aire entrando por la admisión. Era como escuchar un corazón latiendo de forma armónica, sin sobresaltos. Perfecto, sentenció Santiago. Así debe sonar un coche que vivirá muchos años. Apagó el motor y se giró hacia Lucas, mirándolo con una mezcla de mentor y amigo. Te lo digo una última vez, si sigues estos consejos, el turbo de tu coche te durará toda la vida. No hay magia. Solo hábitos. Déjalo enfriar después de exigirle. Espera a que el aceite esté en temperatura antes de pedirle potencia. Revisa lo que otros no revisan. Y cambia el aceite siempre en tiempo y forma. Haz eso, y este coche jamás te fallará. Lucas sintió un nudo en la garganta. Aquel no era solo un aprendizaje mecánico, era casi una lección de vida. Clara observó la escena con una sonrisa cálida, como si supiera que algo importante acababa de sellarse entre ambos. Gracias, Santi, dijo Lucas con sincera gratitud. No solo por arreglarlo, sino por enseñarme. Santiago se encogió de hombros. Los motores son como las personas, muchacho. Si los cuidas cuando están sanos, nunca tendrás que lamentarte cuando enfermen. Lucas se despidió de ambos y se subió al coche. Giró la llave, escuchó el perfecto rugido limpio del motor y sintió una extraña emoción que no recordaba haber sentido antes: respeto. No velocidad, no prisa, sino respeto. Al salir del taller, miró por el retrovisor y vio a Santiago y a Clara despidiéndose con la mano. El sol de la mañana iluminaba el taller azul, y por un instante pensó que aquel pequeño lugar guardaba más sabiduría que cualquier libro o escuela de conducción. Condujo despacio por las calles de Valtierra, permitiendo que el motor tomara temperatura. Por primera vez en su vida no tenía prisa. Y cuando por fin salió a la carretera, sintió que no solo su coche era nuevo, él también lo era. Desde ese día, cada vez que Lucas llegaba a un destino, dejaba el motor al ralentí unos minutos antes de apagarlo. Cada vez que el aceite rozaba su intervalo, lo cambiaba sin protestar. Cada vez que sentía una vibración extraña, escuchaba con atención. Y así, gracias a la paciencia de un mecánico que amaba su oficio, y al deseo de aprender de un joven que antes solo quería correr, el coche de Lucas vivió muchos años más, fiel y potente, con un turbo que jamás volvió a fallar. Porque en Valtierra, donde los motores hablaban y los mecánicos escuchaban, el cuidado se convertía en historia, y las historias, en lecciones para toda la vida.